en este momento ya esta, pues ahora sí que esta charla que vamos a tener en torno a la presentación de la importante obra jurídica Prisión Preventiva, Guía para Debate en Audiencias, Imposición y Revisión para su modificación, revocación o cese. Y justamente la autora es la doctora Marisela Cifuentes López, quien ya está con nosotros en plataforma Zoom. Bueno, quiero decirles que ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación. Es perito en Criminalística por el Centro Académico en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con especialidades en Teoría del Proceso, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil y Juicio de Amparo por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Asimismo, en Trata de Personas y Justicia Restaurativa por la Agencia de los Estados Unidos. Ahorita me auxilia dando ingreso a los compañeros. ¿Sí? Asimismo, en Trata de Personas y Justicia Restaurativa para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Procuraduría General de la República. Cuenta con los cursos en destrezas de litigación oral y técnicas avanzadas de interrogatorio y contrainterrogatorio en la Universidad Western California School of Law, así como en estrategias de litigación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Consejo Mexicano de Sociedades de Estudios Multiinternacionales. Es miembro de la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y se destaca como su desempeño como agente del Ministerio Público Federal de la entonces PGR. Asimismo, es docente certificada en el sistema penal acusatorio y capacitadora de operadores del sistema de justicia penal, policías, mediadores, asesores jurídicos y defensores, ministerios públicos, jueces, magistrados, y se desempeña actualmente como abogado postulante. Para quienes ya la conocen, saben que es autora de los libros Sobreseimiento en materia penal 2023, Nulidades, un estudio desde el debido proceso legal, la guía para el planteamiento de nulidades en casos prácticos en 2021, las nulidades en el procedimiento penal, la metodología y técnica para el planteamiento de nulidades de datos, actos y medios de prueba, la teoría de la prueba y etapa intermedia, las categorías procesales, instituciones jurídicas fundamentales, permítanme, del sistema acusatorio en 2018. Bueno, pues antes de cederle el uso de la voz a la doctora Marisela Cifuentes, que es a quien nos interesa hablar, porque en todo caso podría yo también comentar respecto de su obra, que al final lo haré algunos breves comentarios para esta obra magnífica, lo debo de decir así, que está dividida en 4 capítulos, compañeros, tiene una dedicatoria especial a los tribunales superiores de justicia y a aquellos jueces que seguramente, como a muchos de nosotros, a la doctora Marisela Cifuentes le ha dicho que no. Doctora, bienvenida, te cedo el uso de la voz para que nos platiques un poco acerca de tu importante obra jurídica y hacerles patente que quien quiera adquirirla la pueden adquirir por conducto del liceo académico firmada de puño y letra por la. Adelante, doctora Marisela Cifuentes. Gracias. Gracias, un placer estar aquí contigo y con todos nuestros colegas que amablemente se toman este tiempo para estar aquí con una servidora. Te faltó decir ahí en los antecedentes curriculares que además soy tu amiga y que por eso tienes tanta deferencia para conmigo, siempre hablando también de mí, de mi trabajo. La verdad es que estoy muy contenta. Hace ratito miraba aquellas cámaras que están encendidas y me di cuenta de que hay personas con las que ya he tenido el gusto de interactuar o a quienes ya les di clases, trataba de ubicarlos y por ahí algunos con el libro incluso en la mano. Así que me complace mucho saber que están aquí el día de hoy porque para mí ha sido un camino larguísimo el tema de escribir y postular, no es fácil. Estarán de acuerdo conmigo los colegas que uno se tiene que preguntar, ¿y cómo le hago para escribir algo?
al mismo tiempo de tener tanta carga de trabajo cuando llevamos asuntos. Sin embargo, hay una inquietud que siempre estuvo muy presente, que era precisamente el no poder concebir el proceso penal sin pensar en la prisión preventiva. Es decir, eh, muchos de mis colegas saben que en principio cuando recibes un asunto o das una asesoría por un asunto, la primer pregunta clave es, ¿y dónde está la persona, no? ¿Está en libertad? ¿Está en prisión preventiva? ¿Qué ha pasado con ella? Porque de ahí se desarrollan dos líneas de trabajo muy fuertes. Si la persona se encuentra en prisión preventiva, pues entonces hay que hacer una línea de trabajo específica para construir las condiciones que puedan, en su caso, modificar esa medida cautelar. Por otro lado, construir pues toda una línea de trabajo para su defensa, que yo, a diferencia de otros colegas que hablan de que no existe la teoría del caso, en el caso de los defensores, considero que quizás por las cuestiones conceptuales uno puede decir que no, si lo vemos desde el punto de vista netamente conceptual, pero desde el punto de vista práctico, uno tiene que construir una versión sobre los hechos que se ajuste, ya sea a que tu defensa sea activa o sea pasiva. Sin embargo, sí tiene uno que tener claro para dónde va uno caminando. Y esas dos líneas, pues digamos que la segunda, uno sabe más o menos que hay un camino cierto para llegar ahí. Es decir, uno sabe que va a ir a dar a un juicio. Esa es la parte cierta que tenemos una vez que alguien está vinculado a proceso. El camino es ir a un juicio. Quizás lo incierto sea que durante ese trayecto podamos identificar nulidades y sobreseimientos y algunos otros manejos como salidas alternas o terminaciones anticipadas, pero donde creo que estamos todavía mucho más inseguros con los resultados que nos dan las audiencias es precisamente con el tema de la prisión preventiva. Quise platicarles de esto porque muchas veces en este proceso creativo, en el tema de desarrollar un tema para escribir, pues la gran pregunta era, ¿y qué la lleva a hablar de prisión preventiva? Dado que no voy a negar que hay muchos libros sobre el tema, lo que yo quise compartir aquí en esta obra fue parte de un análisis que hice. No sé cuántos otros autores lo hayan hecho de esta manera, pero encontré muchos libros que hablaban de doctrina sobre prisión preventiva y una que otra experiencia. Sin embargo, para poder escribir esta obra, pues yo me di a la tarea de buscar, investigar y solicitar a muchos de mis colegas información sobre sus audiencias relacionadas a el tema de cese de prisión preventiva, la revisión de la prisión preventiva en su caso, y habré analizado en promedio unos ciento y tantos audiencias, que sé que son muy pocas para poder tener una referencia más completa. Sin embargo, los tiempos tampoco me permitían hacerlo con mucho más ímpetu. Ese panorama de cómo se estaban desarrollando las audiencias, pues también a mí me abre una posibilidad como para estructurar, digamos, una metodología de trabajo en cuanto a brindar una guía de qué hacer en una audiencia, ya sea en el momento de la imposición de la prisión preventiva, es decir, cuando se da este primer debate, ¿verdad? Y posteriormente ver cuáles fueron las condiciones que llevaron a su imposición para poder posteriormente trabajar en otra audiencia el cese de la prisión preventiva o su modificación en algunos casos. El otro día fui a Puebla y tuve que platicar, pues, cuál había sido, digamos, el impacto que había tenido el tema de prisión preventiva en mi experiencia personal. Y yo incluso les compartí en un momento dado, la charla que tenía ahí se volvió un tanto nostálgica,
porque conté una experiencia de una persona que estaba en prisión preventiva cuando no tenía necesidad de haber estado en prisión preventiva. Y es que nos deshumanizamos un poco del tema, o sea, pensamos que las personas son números que le suman al Estado en presupuesto, que le suman al sistema penitenciario también, y que por lo tanto, pues es muy práctico decir que se quede en prisión preventiva, no pasa nada, ¿no? O que se haga una especie como de lavada de manos, de decir, prefiero dejarlo adentro, no vaya a ser que le vaya a pasar algo a la víctima y yo tenga algún tipo de responsabilidad. Entonces, al contar esa experiencia, yo me di cuenta de dos cosas muy importantes. La primera de ellas es cuánto me había impactado, porque yo ni siquiera era consciente de eso, cuánto me había impactado esta persona en prisión preventiva. Es decir, yo lo analicé desde el punto de vista procesal, pero luego me cayó el 20. La persona tenía una hija que estaba enferma y en etapa terminal y estaba en prisión preventiva porque no se había acreditado su arraigo. Y además porque tenía un antecedente penal de hacía 17, 18 años. Y por lo tanto, en el momento que fue su audiencia inicial, la juez, porque yo escuché el audio de la audiencia, no, en su momento no obtuve de manera inmediata el video, pero me pasaron de manera inmediata el audio de uno de los abogados que había grabado esa audiencia, y me puse a reflexionar sobre los motivos que habían llevado a la imposición de la prisión preventiva. Era solamente eso. Él no tenía arraigo porque no había acreditado contar con un domicilio fijo, y por otro lado el tema del antecedente penal. Pese a estas dos circunstancias que pudieron haber sido subsanadas considero yo, con más mediana facilidad, no se hizo hasta 3 meses después que una organización me pide el apoyo para representar a 54 personas acusadas de un inexistente despojo. Y dentro de esas 50 y tantas personas imputadas estaba este señor. De esas 50 y tantas, habían quedado en prisión preventiva en promedio unas 5 o 7 personas. Permítanme. Sí, permíteme, doctora, ahorita te abro un segundito. Gracias a todos los que se siguen sumando a la conversación. Adelante, doctora, ya está saliendo. Gracias, una disculpa, es que hay unos ruiditos por aquí. Este, 3 meses pasó esta persona en prisión preventiva. eh, Tratamos de conseguir a la brevedad los mayores datos posibles para poder cambiar sus condiciones cuando pues su hija estaba cada día más grave al punto que cuando nosotros metemos la solicitud de la audiencia, nos informan pues que no se sabía cuál iba a ser su, su futuro. Y desafortunadamente tengo que contar esta historia así de lamentable, que fue que por más que fuimos a la unidad de gestión, a tratar de sensibilizar en el tema de la urgencia de que se nos diera la audiencia de revisión de medida cautelar, nos la generaron hasta los 3 días. Metimos la solicitud el lunes, nos la generaron un día miércoles, ¿no? Algo así. Desafortunadamente, cuando íbamos camino a la audiencia, nos informó la mamá de la menor, hija de este señor imputado, pues que acababa de fallecer. Entonces, yo no me había percatado cuánto impacto había tenido esto hasta que empecé a reflexionar sobre la, la relevancia que tuvo para mí el tema de la prisión preventiva desde ese tiempo para acá. De hecho, ese video todavía está en YouTube, la revisión de esa medida cautelar. Y tampoco me había dado cuenta que eso también había impactado en la vida de mi hijo, porque mi hijo está estudiando derecho. Y por lo tanto, el otro día platicando, porque él me ayudó a hacer las entrevistas, uno como padre quiere enseñarle a los hijos, hasta los pormenores lo poco o lo
mucho que uno sabe en la cuestión profesional. Y me di cuenta que a él también le había causado cierto impacto, porque cuando le pregunté que por qué quería estudiar derecho, yo pensé que iba a decir, no, pues porque mi mamá es abogada, y no, o sea, en realidad fue precisamente esa misma experiencia con otro sentido que él le dio, lo que lo llevó a estudiar derecho. Eso es una explicación de cuál ha sido el proceso creativo que tiene el libro. Sé que faltó un poco de atención por parte de la defensa entonces. Quizás fue por falta de desconocimiento, no lo sabemos, porque la verdad es que a estas alturas no podría yo decirles el motivo por el cual no se hizo la revisión antes, se pudo haber hecho a la semana, en fin. Y como sé que hay cientos y cientos de casos de gente que ve pasar sus días sujeto a la prisión preventiva cuando no debería de hacerlo. Tengo el gusto me siento muy honrada de contar con la amistad del señor Daniel García Rodríguez, que muchos seguramente lo identificarán porque quienes hayan solicitado una audiencia para el cese de la prisión preventiva oficiosa, no dudo en que haya invocado el caso García Rodríguez contra México, que es el caso más emblemático en tratándose de prisión preventiva actualmente. Y es muy emblemático porque además es de los pocos o de los únicos sobrevivientes que hay de los casos donde México ha resultado sancionado precisamente por haber vulnerado derechos fundamentales. Es decir, tenemos otros casos donde se han tocado temas conectados con la prisión preventiva, con los plazos máximos o los plazos razonables para la imposición, con el derecho a contar con la tutela judicial, con el tema de que las prisiones preventivas, a pesar de estar previstas en la ley, pues tienen que tener una limitación en su aplicación o en esa restricción. Hay muchos casos de los que pudiéramos hablar, sin embargo, en el caso del señor Daniel García Rodríguez, lo más emblemático que hay es que hoy en día él puede dar voz a las vivencias, digamos, resultado de esas prisiones preventivas impuestas, considero yo, y ya lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demasiado injustas. Así que tuve la fortuna de tener charlas con él, de tener sus opiniones y que además estuviese él muy contento y motivado con el contenido del libro porque lo refiero y de hecho hay un capítulo que hablo de control de convencionalidad. Sin embargo, yo parto siempre del tema de García Rodríguez contra México y del caso Sompaxtle-Tecpile como puntos de referencia importantísimos que debemos de tener hoy en cuenta para el tema de la prisión preventiva. Me hizo favor de también de presentar junto conmigo la obra en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Y esto es relevante porque sabemos que hay una resistencia por, por el tema de la prisión preventiva y ha habido mucha mala información. En ningún momento creo que no hay ningún ala jurídica que esté impulsando la abolición de la prisión preventiva. De hecho, mi libro en la introducción comienza señalando lo importante que es la prisión preventiva como una herramienta cautelar para evitar que ciertos riesgos se materialicen. Y tan es así que literalmente lo dice, no se puede entender el proceso o no se puede hablar del proceso sin hablar de prisión preventiva. Y no se puede hablar de prisión preventiva sin hablar de las razones que la han hecho prevalecer. ¿Esto qué quiere decir? Que la herramienta prisión preventiva es indispensable incluso en los estados de derecho. La propia Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al hablar del derecho a la libertad, reconocen las restricciones y señalan, la libertad es el derecho de los ciudadanos de determinada manera, ¿no? La misma tendrá las restricciones en los términos y en las modalidades que fijen las constituciones de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que históricamente
hemos hablado de un derecho a la libertad que incluso a nivel convencional no ha sido considerado como absoluto. Nuestra propia Suprema Corte, en sendas jurisprudencias, ya ha hecho una narrativa en ese sentido, diciendo que no existe derecho humano que sea absoluto, sino todos plantean restricciones. Yo ahí replico un poco, con el debido respeto que tiene la Suprema Corte, desde luego, y quién soy yo para contradecirlos, pero yo replico un poco porque me gusta cuando escribo hacerme la idea de que soy así como que un, un, este, un punto de contradicción para la Suprema Corte. Y entonces yo dije, sí, casi todos los derechos tienen sus restricciones, pero solamente que se reconocen dos en donde no cabe la posibilidad de restricción. En, uno es el caso de a no sufrir tortura, que sería uno de los ejemplos más emblemáticos donde no se puede hablar de que ese derecho humano a no ser torturado en algún momento pudiera restringirse y cabe la posibilidad de que algunos casos o algunas personas puedan ser torturadas por el Estado, ¿verdad? Claro que ahí considero que no. Y también en el tema de la esclavitud. Nuestra Constitución nos da un derecho a no ser sometido a ninguna forma de servidumbre o esclavitud, y creo que ahí no habría forma de decir, habrá ciertos casos donde alguien pueda ser esclavo. Creo que no da. Sin embargo, el resto de los derechos, admito y reconozco, como lo dice la Suprema Corte, adquieren sus restricciones. Y esto no es una idea novedosa, no es una idea absoluta, porque desde los albores de nuestro derecho, desde nuestros orígenes del derecho romano y aquellas concepciones justinianas, siempre se ha dicho que el derecho a la libertad es un derecho natural, era concebido como un derecho natural. Sin embargo, se hablaba de que estaba restringido dentro de un marco de respeto a la ley. Por lo tanto, siempre se habló de un derecho que no era pleno o absoluto. Ahora, sabedores de que existen restricciones, hay que ver cómo se manejan estas restricciones en nuestro sistema de justicia. Y aquí es donde nos metemos un poco en la polémica de que si estas restricciones son compatibles con la convención o no son compatibles con la convención. Y los traigo a colación porque durante muchísimo tiempo prevaleció esta famosa jurisprudencia derivada del amparo directo en revisión 293 diagonal 2012, en la que se señala que cuando hubiesen restricciones previstas en la Constitución que no fueran compatibles con la convención, tendríamos que estar a lo que dice nuestra Constitución. Y por lo tanto, esa fue justificante durante muchísimo tiempo para que prevaleciera la prisión preventiva oficiosa. Aquí es donde hago esta distinción. Ningún ala jurídica ha sostenido que hay que desaparecer la prisión preventiva. Lo que sí se ha sostenido, y que este es el caso de su servidora, es que la prisión preventiva oficiosa tiene tantos problemas que es necesario evidenciar su urgente necesidad de que ésta desaparezca. No estamos aboliendo la prisión preventiva como algunos suponen, porque la prisión preventiva es un género que en nuestro sistema jurídico mexicano se estableció en dos modalidades. Una modalidad que solemos llamarle justificada, que aparece en el 155, fracción 14, y una modalidad que le llamamos oficiosa, que aparece en el 19 de la Constitución, parte infine del segundo párrafo, y que iba de la mano con el 167 del Código Nacional. Entonces, ante esas dos modalidades, la postura que tiene la Corte Interamericana, la postura de muchos académicos, siempre fue en el sentido de señalar que si la prisión preventiva oficiosa tiene la naturaleza jurídica de ser una medida cautelar, tiene que respetar los requisitos de toda medida cautelar. Es decir, para que la puedas imponer, tiene que haber
apariencia de buen derecho y peligro en la demora. ¿Y cómo se da la apariencia de buen derecho? Justifícame que hay, por lo menos a nivel probabilístico, un hecho con apariencia de delito y que existe un catálogo de medidas para imponer. Y luego, ¿cómo se justifica la necesidad de el peligro en la demora? Habla de justificar con necesidad de cautela, no, perdón, con un test de proporcionalidad como lo ha manejado la Corte Interamericana, señalando que si se va a imponer esa medida, se tiene que justificar su necesidad, su idoneidad, su proporcionalidad en estricto sentido y su excepcionalidad, desde luego, considerando que la prisión preventiva, aun siendo idónea, es igual de idónea como otras 4 que aparecen por ahí en el mismo catálogo. Por lo tanto, se tiene que justificar por qué esa y no las otras 3. A esto se le ha concebido como los elementos del test de proporcionalidad que hoy en día todos deben de cumplir o hacer cumplir. Evidentemente, para llegar a ello, tenemos 2 caminos. Un camino es pedir la revisión si ya la prisión preventiva oficiosa, voy a hablar de ella, la oficiosa está impuesta. Tengo 2 caminos. El primero de los caminos es pedir la revisión tomando como referencia que han cambiado las condiciones objetivamente, y esto es derivado de los nuevos criterios que ha traído estos casos emblemáticos. De la misma manera que las distintas jurisprudencias que se han emitido, cambiando el concepto de prisión preventiva oficiosa. No sé si hayan leído estas jurisprudencias, vienen en el libro, pero hay jurisprudencias que le han dado una nueva interpretación a la prisión preventiva oficiosa, y ahora nos dicen algo que nunca antes nos dijeron. Ahora dicen, es que la prisión preventiva oficiosa tenemos que darle un significado al oficioso. Y lo oficioso no significa que sea automático. O sea, si eso nos lo hubieran dicho hace 10 años, desde hace 10 años estaríamos haciendo lo correcto. Pero fue hasta que vino esta sanción que el Estado mexicano dijo, bueno, ahora cómo vamos a interpretar la oficiosa, porque tengo que esperarme hasta que se reforme el 19 constitucional. Si no, no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo puedo cambiar las cosas? Bueno, una de estas es o fue hacer este tipo de interpretaciones en las que se dice ahora que el oficioso jamás significa automático, que era lo que venía ocurriendo en todas las audiencias. La verdad es que pues nos están tratando de vender algún espejito, pero nos están diciendo es que nunca significó automático, significó que el juez podía abrir el debate. Pero yo les quiero contar la cantidad de veces que los jueces en audiencia, muchos de ellos incluso que ya me conocían, que sabían que yo hacía berrinches con lo de la oficiosa. Yo recuerdo jueces que me decían, a ver, abogada, le voy a conceder el uso de la voz para que se pronuncie sobre la medida cautelar que está prevista en el 19 constitucional ante el catálogo, ya que el delito que la trae el día de hoy en calidad de defensa es de violación, por ejemplo. Y entonces yo me aventaba una serie de argumentos, con la convención, el pacto internacional, casi me iba hasta el Tribunal Europeo y le decía de todo. Y entonces al finalizar mi relato, decía, ¿es cuánto, no? Y entonces decía el juez, bueno, pero ya le escuché atentamente, ya quedó en el registro, pero voy a imponer la prisión preventiva oficiosa porque viene en la Constitución. Y punto. Y San se acabó. Y así me pasó 3, 4, 5 veces, hasta que finalmente, pues uno se termina desencantando, ¿no? Dice uno, ¿de qué sirve tanta argumentación? El juez me volvía a decir, le doy el uso de la voz, abogada, si quiere decir algo. Yo ya nada más le hacía la seña así con la mano, no, pase adelante lo que sigue, ¿no? Y lo que seguía era la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, estos nuevos criterios nos permiten hoy en día pedir una revisión de prisión preventiva oficiosa porque han cambiado las condiciones y ahora la interpretación es distinta en cuanto a la oficiosa.
El otro camino es advertir si ya se superaron los 2 años, como marca el 20b, fracción novena, ¿no? Ahora, el análisis de que si ya se superaron los 2 años de la prisión preventiva y por qué ya no se puede prolongar, depende mucho del amparo directo en revisión 315, diagonal 2021. Y yo les doy algunos tips ahí, incluso les manejo ahí unas tablitas, unos cuadritos donde les digo, miren, hay razones fundadas para poder prolongar la prisión preventiva. Si la Constitución dice no se puede prolongar más de 2 años, salvo que sea por ejercicio de la defensa, y su representado lleva 3 años y medio, entonces ese año y medio me interesa mucho saber qué ha pasado en cada una de las audiencias y a quién le voy a echar la culpa, por decirlo coloquialmente, a quién le voy a echar la culpa de estos 14 o 16 meses que lleva el imputado privado de su libertad. Y entonces vamos a encontrar cosas sorprendentes, porque me las he encontrado en múltiples asuntos donde he intentado el cese por el vencimiento del plazo máximo. Así se le denomina. Vencimiento de plazo máximo. Resulta que no los llevan a la audiencia, a los imputados se les olvidó al centro de reclusión trasladarlos, resulta que hubo una indebida notificación, resulta que el MP no llegó, resulta que el asesor jurídico le dio COVID, resulta que el juez dijo que lo habían mandado un curso, que comenzaba su periodo vacacional, bueno, como sea, podríamos nosotros hacer un análisis para determinar que ese año y medio no es a consecuencia de un ejercicio de defensa, sino que se le debe de atribuir a la autoridad. La jurisprudencia 2024-608 habla de esos parámetros, ilustra muy bien esos parámetros y es una jurisprudencia de la primera sala. Pero adicionalmente, acaba de salir en el mes de abril, el 12 de abril, apenas recién cocinada, una nueva jurisprudencia que seguramente la habrán visto ya. Se resolvió un amparo directo en revisión, una contradicción de criterios, perdón. Se resolvió una contradicción de criterios. Estoy tratando de ubicarla por acá. Al resolverse esa contradicción de criterios, incluso yo tuve que ponerle un apéndice al libro porque uno de los problemas que tuvimos con el libro es que cada vez que íbamos a publicar salían nuevas jurisprudencias, el tema era tan dinámico que yo decía, ahorita saco el libro y mañana resulta que no sirve nada el libro porque ya salió una jurisprudencia que tumba todo, ¿no? Entonces, eh, proyecto de resolución de la primera sala en el amparo en revisión 630, diagonal 2023, habla precisamente de este rubro, estableciendo que una cosa muy interesante en uno de sus párrafos dice la primera sala esto, y aquí es donde yo después platicaré con ustedes a más detalles. Esto es delicado, es una forma que tuvo la primera sala de atacar el tema, pero no es la forma correcta desde mi punto de vista. Hay un párrafo donde dice, por lo tanto, sostiene, dice que se debe declarar la inaplicación del 19 párrafo segundo, segunda parte de la Constitución Federal, en el caso concreto a través de un ejercicio de convencionalidad ex oficio, en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte del rubro control de regularidad constitucional, contenido y alcances del deber de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de realizarlo al conocer juicios de amparo directo e indirecto, abandono de tesis aislada, fulana y fulana, ¿no? Lo que están señalando aquí es inaplicar el 19 constitucional y hace un énfasis muy concreto. Si no se justifica que sea por motivos de la defensa en los casos donde ya se excedieron de los 2 años, dice, se deberá hacer cesar la prisión preventiva.
lo que no es obstáculo para que se pueda generar un debate respecto de otra prisión preventiva, de otra medida cautelar. Ahora esta tesis resuelve una contradicción que había entre un tribunal que señalaba que en ese debate se podía volver a debatir la prisión preventiva, pero ahora de tipo justificada, y otro tribunal que decía que no, que si ya se habían quitado la prisión preventiva, ya no se podía poner otra prisión preventiva. Algo que yo absolutamente comparto porque yo les contaba a muchas personas la cantidad de veces que yo tuve que decirle a mis clientes, me van a ustedes a disculpar, a alguno le habrá pasado, pero yo le decía a mi cliente, te voy a quitar la prisión preventiva oficiosa, a eso vine, ¿no? Y peleábamos y alegábamos y tal, 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 y entonces decía el MP cuando ya se sentía perdido y decía, bueno, efectivamente, ya no se puede, sostener la prisión preventiva oficiosa, no me queda más remedio, pero voy a pedir la justificada. Y ahora entrábamos un debate por la justificada y resulta que en la justificada el juez siempre daba la razón. Y entonces yo le decía a mi cliente, yo lo volteaba a ver al final de la audiencia y le decía, pues ya te quité la oficiosa, ¿eh? Conste que yo te dije que te iba a quitar la oficiosa. Ahora déjame ver cómo te quito la justificada. Era un absurdo porque el señor se iba, atravesaba el túnel, se iba allá donde está viviendo, ¿no? En su casa con sus compañeros y le decía, pues dice la abogada que son buenas noticias, pero que sigo aquí, que no me puedo ir. Me quitó la prisión preventiva oficiosa y luego, no, pero me dejaron la justificada. Es lo mismo, era una ficción. Entonces, esa jurisprudencia que les acabo de mencionar es muy, muy relevante para este tipo de debates. Yo los invito, desde luego no quiero agotarlos ni agotar el tema del libro, pero sí me encantaría que se tomaran, que se dieran la oportunidad de verlo, porque además habla de casos, que seguramente son casos que ustedes han escuchado, han visto o han vivido de manera personal. No me dio el libro como para meter todos los casos de los que pude hablarles por la dinámica social que estábamos viviendo con el tema de prisión preventiva. Seguramente va a haber un segundo tomo de prisión preventiva. Espero que sea cuando las condiciones hayan cambiado y como lo digo en el libro. Carrara en 1872 en un congreso pidió enfáticamente que se redujera a los niveles mínimos posibles la prisión preventiva. Hasta el día de hoy sigue siendo un tema pendiente para todos los estados. Me refiero a todos los países. Desde luego, si no le hicieron caso a Carrara, pues, ¿qué va a pasar conmigo, no? Pero sí quiero que sepan algo. Me tomé la libertad y se lo dije a mi editor porque también nos preocupaba el tema de que fuera un libro demasiado frontal, ¿no? Pero le dije, necesito enviar un mensaje a los tribunales porque no depende de quien pida. El MP puede pedir prisión preventiva las veces que quiera, pero el asunto no superaría el estándar si los jueces fueran muy escrupulosos, ¿verdad? Como dice la jurisprudencia, que hagan un escrutinio elevado para poder justificar en qué casos alguien se tiene que quedar en prisión preventiva. Y me dieron permiso de dos cosas en esa edición. La primera, ¿no? Dedicarle el libro a todos los jueces de control o enjuiciamiento que me dijeron que no. Esa fue una primera petición que le hice yo a mi editor. Y la segunda, que esta es una más profunda y más seria, esta es más formal. Ustedes saben que yo soy un poquito informal a veces, pero yo le quise decir a los tribunales lo siguiente. A los tribunales superiores de justicia, quiero llamar seriamente la atención sobre la privación de la libertad de forma preventiva impuesta por los jueces a algunos imputados. Ojo, no estoy hablando de todos los casos, sino aquellos, refiriéndome especialmente a los que con irracionales sospechas de riesgo procesal hacen sufrir la medida cautelar más extrema y el control social más duro, la mayoría de las veces al punto de la excesiva demora en la que han caído múltiples asuntos,
En este caso se encuentran muchas personas que son víctimas de la falta de razonabilidad y ven pasar sus días sujetos a la prisión preventiva. Muchísimas gracias por estar aquí y estoy abierta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctora Marisela Cifuentes. Si me permiten, no se vayan. Ahorita vamos a levantar la mano virtual para poder interactuar con la doctora. Yo quiero decirles que le tengo un aprecio muy grande a la doctora. ¿Por qué? Porque ya desde los albores que esto comenzaba el sistema acusatorio, ya fue mi maestra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo tengo que decir así. Ella me dio la etapa intermedia, precisamente. Ella fue quien me impartió clase de etapa intermedia. Y bueno, pues he venido siguiendo, doctora. Te felicito además por el número de participantes que tenemos ahorita dentro de la plataforma Zoom, como a través de Facebook Live, que nos están viendo muchos. Lo primero, señores, los invito a que adquieran esta obra dedicada y dedicada por la doctora Marisela Cifuentes. Les he puesto un chat tanto en el en vivo de Facebook Live como dentro de aquí de la plataforma. Ustedes mandan un mensaje al chat y me dicen para quien quiera adquirir la obra de la doctora Marisela Cifuentes. Muy importante, y ahorita voy a hacer algunos comentarios, ¿por qué la necesidad de adquirir esta obra? ¿No? ¿Por qué la necesidad de adquirir? Y además saben que yo siempre lo hago patente. Lo importante, digo, a lo mejor uno puede conseguir las obras jurídicas en una librería, pero creo que lo más bello y bonito en este mundo maravilloso es tener la obra a tu nombre y dedicada por la propia autora, ¿no? En este caso yo siempre, y siempre apoyo a los autores, me gusta apoyarlos. ¿Por qué? Porque sé a lo que ellos se enfrentan al publicar un libro, las horas de trabajo y además, pues pues es un gran trabajo el que ha hecho la doctora Marisela Cifuentes. Bueno, voy a ceder el uso de la voz, nada más previo quiero hacer los siguientes comentarios. Creo que es muy importante, el libro es importante porque abona en muchos temas. El primer, el primer capítulo, como ya bien nos lo dijo la doctora Marisela Cifuentes, nos habla con respecto a nos habla con respecto a la libertad y nos habla, pues que la libertad, uno de los bienes más preciados, y nos va haciendo un recorrido histórico por lo que va haciendo por Locke, por John Stuart Mill, por Dworkin, nos va haciendo una serie de menciones de todos estos autores y sobre todo que la libertad debe de ser preservada a toda costa, cosa que hoy no vemos en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Donde nos dice claramente la doctora Marisela Cifuentes y lo sabemos todos. La, la regla debe de ser la libertad y la excepción la privación a la libertad. Sin embargo, estamos al revés. Estamos, y como ella lo dice, estamos en un derecho penal sancionador y no en un derecho penal preventivo, porque eso también nos lo dices, doctora, a lo largo de tu libro. Otra de las cosas muy, muy importante, recuérdese que el artículo primero constitucional nos habla de las restricciones que se habrán, y ya lo mencionaba la doctora Marisela Cifuentes, la contradicción de tesis 293, 2010, sí es 2010, ¿verdad? 293, 2010, y del cual deriva el expediente varios 912, 2010, ¿sí? Y justamente ahí es donde vienen muchas de las contradicciones que hay en todo este tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esa tesis 293 del 2010 se refería justamente a las restricciones que tienen que ver con el artículo 29 constitucional, no con las restricciones que tienen que ver fuera de ahí, porque incluso la doctora nos habla en su libro que hay restricciones que son, son genéricas, son dos términos los que utilizas, doctora, Ujú, no me ¿es acuerdo, correcto? son dos términos, genéricas y Genéricas y explícitas. específicas. Específicas, exactamente. Y fíjense que lo importante también en este libro, ya ella lo viene diciendo, ella utiliza mucho, fundamenta en las sentencias Zompaxtle Tecpile y García Ramírez y otros. Rodríguez. Rodríguez, exactamente. Y algo de lo importante, algo que me gustó a mí mucho en el libro, y de verdad se los digo así, es que pone a través de una serie de cuadros, de ejemplos prácticos, eh, hace ejercicios ella, donde la defensa pide justamente la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
y qué es lo que dice el Ministerio Público y cómo resuelve el juez. En la gran mayoría de los casos, incluso por ahí me gustó mucho, doctora, uno de los casos donde planteas que se pide la inaplicación de la prisión preventiva por parte del defensor y los argumentos, porque tú después haces un desglose de esos argumentos y dices, ¿por qué estuvieron mal los argumentos, no? Y dices justamente, ¿por qué? Porque se tuvo que haber pedido la inaplicación, no la inconvencionalidad, perdón, del artículo 19 constitucional, ojo, porque eso sí lo señala claramente la doctora Marisela, no la inconvencionalidad del artículo 19, sino la inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es esa la forma, como nos señala la doctora Marisela Cifuentes, que se debe de argumentar para poder pedir la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Nos habla además también de lo que es el control difuso, el control en sede del concentrado y el difuso abogados, ¿no? El control concentrado que lo ejerce el Poder Judicial de la Federación y que en este caso de prisión preventiva no se mete justamente el Poder Judicial Federal, pero sí en cuanto a lo que tiene que ver el control difuso, sí lo pueden llevar a cabo de una manera ex oficio los jueces de control. Entonces, en verdad, créanme que esta obra es fascinante. ¿Por qué? Porque a lo largo de esos 4 capítulos, además los va llevando a uno la doctora Marisela de la mano, porque vienen todas las jurisprudencias, y se los digo, no se los miento, vienen todas las jurisprudencias, vienen citadas ahorita, como ahorita nos habló de esa jurisprudencia en la cual la prisión preventiva no puede exceder de los 2 años, viene citada textualmente, vienen los números de registros digitales en torno a todas estas, e incluso se citan párrafos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vienen todas las que creo que vienen todas, y si no, no me dejará mentir la doctora Marisela, vienen todas las tesis que tienen que ver con prisión preventiva, ya sea tanto oficiosa y en algunas injustificada también, si no me equivoco, doctora. Sí, es correcto, viene todo. Viene todo, la verdad es que viene un arsenal para que uno pueda argumentar y debatir precisamente la imposición de la revisión, la imposición, ¿sí? Imposición y revisión de la prisión preventiva, ¿no? Pero de qué forma hay que hacerlo correctamente, porque no dudo que así como a la maestra, a la doctora Marisela Cifuentes, muchos jueces le llegaron a decir que no, a muchos de nosotros nos dicen también que no. Hay que saber cómo argumentarlo perfectamente. Bueno, pues yo ya no voy a dilatar más, solo quería comentar eso. Yo los invito a que adquieran la obra de la doctora Marisela Cifuentes. Les he puesto ya un chat y se los enviamos directamente. La doctora Marisela lo dedica y se les envía directamente hasta la comunidad de su hogar. Y además, pues esperando que en lo futuro la doctora pues acceda por ahí en sus tiempos, sabemos que era muy ocupada, a impartirnos un curso aquí por Liceo Académico, ya sea sobre este tema, que es importante, que está en boga, o sobre algún otro, porque ella es especialista en lo que es nulidades, en muchas cuestiones procesales. Entonces, doctora, pues muchas felicidades, enhorabuena por tu obra, enhorabuena por todo el rating que hay, los compañeros, de verdad los invito a que adquieran la obra de la doctora Marisela Cifuentes. Yo me di a la tarea de leerla para la presentación del día de hoy, aquí la tengo conmigo, me di a la tarea pues, de leer para profundizar, leer acerca del control convencional, porque también nos habla de ello, nos habla del principio del pro persona, de la interpretación conforme, digo, son muchas cosas las que hay que abordar en el libro, pero vale la pena que lo adquieran. Bueno, pues vamos a cederle el uso de la voz a Sergio Tecpanecatl y a quien guste solo levanten su mano virtual para que puedan hacerle alguna pregunta, sugerencia a la doctora Marisela Cifuentes. Sergio Tecpanecatl, ¿de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta a la doctora Marisela Cifuentes, por favor? Gracias, buenas tardes. De la ciudad de Puebla. La pregunta para la doctora es si nos puede repetir nuevamente, además del registro de jurisprudencia que citó, que es el 2024-608, si no mal recuerdo, de la primera sala, el amparo directo en revisión, el número y si de ese amparo directo emanó alguna jurisprudencia o tesis aislada. Gracias.
Gracias. Es precisamente la jurisprudencia 2024-608, producto del amparo directo en revisión 315/2021. Y esa es la que nos marca los 3 parámetros para evaluar si se puede prolongar la prisión preventiva o ya no. Y aquí sí se generaliza, que estamos hablando tanto de la oficiosa como de la prisión preventiva justificada al cumplimiento de los 2 años. Tenemos la puerta abierta para hacer una revisión. Yo no lo hago a los límites de los 2 años. ¿Por qué? Porque existe una jurisprudencia que nos señala que hay que tomar en consideración 8 meses, bueno, dependiendo de cada estado de la República, la temporalidad que se haya suspendido el proceso por la cuestión de la pandemia. Entonces, recuerdo en alguna ocasión un asunto donde se pidió precisamente la revisión, justamente cuando la persona tenía 2 años y 1 mes, algo así, y resulta que se tomó en cuenta ese tiempo del proceso como para justificar que por eso se había llegado hasta los dos años, ¿no? Entonces, ese amparo directo les da mayores referencias y obviamente en el libro tomo casos de la Corte Interamericana, casos emblemáticos de donde se puede establecer qué sí vamos a tomar en cuenta y qué no vamos a tomar en cuenta para hacer estos cálculos de temporalidad, de exceso. Correcto, doctora. Muchas gracias. Gracias. Vamos a preguntar, a hacer el uso de la voz a Ramiro Chavana. ¿Dónde nos acompaña Ramiro? ¿Cuál es su pregunta a la doctora? Buenas noches, doctora. Hola. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Me da gusto saludarla y mi pregunta es si esa revisión de medidas de prisión preventiva oficiosa la podemos solicitar cuando ya se dictó la sentencia condenatoria y hay un recurso de apelación. Fíjate que la revisión procede en cualquier momento mientras no haya cambiado el estatus o la condición del imputado. Y te quiero compartir una experiencia aprovechando la pregunta. La primera cambio de medida cautelar que tuve, que para mí es emblemático porque fue el primer caso de cambio de prisión preventiva oficiosa que se hizo en el estado de Puebla, nos lo concedieron a nosotros. Ese fue precisamente por exceso de tiempo. Eran como 8 imputados y la intermedia duró como 2 años porque no llegaba un defensor, no llegaba el MP, luego no llegaba el otro defensor y así se aventaron como 2 años en intermedia, mientras que en el caso de mi representada, la defensa nunca faltó a ninguna de las audiencias. Se pidió la revisión por vencimiento de ese plazo. No nos lo dio el juez de primera instancia. No, el cambio vino precisamente por medio de un amparo en el que le ordenan al juez que sin estarle metiendo argumentos que no le había dado el Ministerio Público, resolviera sobre el exceso del tiempo, que hiciera el conteo tal como se lo había pedido la defensa. Y así logramos que nos quitaran la prisión preventiva oficiosa por un resguardo en el domicilio. Al ver esto, pues obviamente otros se sumaron al cambio de medida cautelar, pues le funcionó a un defensor y eran 8 imputados, pues inmediatamente el imputado siguiente con su defensor pidió también revisión de medida cautelar y en el caso era una chica, sí lo dieron con algunas variantes, pero era igual resguardo domiciliario. Y cuando estaban supuestamente en sentencia, uno de los defensores aprovecha que no está la sentencia firme, por lo tanto, ellos quedan en esa medida cautelar, supuestamente,
intenta su revisión de medida cautelar y se lo dan justo en apelación, ¿eh? Así que tengo esa experiencia, se lo dieron a uno de los imputados. En el caso de mi representada, ella sale absuelta. En el caso del imputado que te comento, a él lo condenan. Y aún así, en apelación, pues el abogado dijo, yo voy a intentar, porque se supone que la sentencia de condena hasta que esté firme, ¿no? Entonces sí se la dieron, así en estos términos. Muy bien, Una disculpa que le apagué el micrófono antes de tiempo, pero por Facebook están mandando Juan Carlos Merino, excelente disertación, Sidmore manda corazones, me dicen, el amparo en revisión que comenta es un proyecto porque no he visto esa tesis, si estoy equivocado, por favor mencionen el número de registro digital. Gracias a usted, doctora. Excelente, Alfredo Cruz. Dice, no hay engrose del amparo en revisión 630-2023. Eso es cierto, ¿no? Aún todavía no está el engrose. Aún todavía no, es correcto. Excelente, más que excelente, doctora Marisela Cifuentes. ¿Quién es? Salomón Esquivel. Es usted una de las mujeres pilares de este derecho penal acusatorio. Gracias por estar en este instituto del Liceo Académico Punta de Lanza en la educación penal. Son los mejores, están aquí. Gracias a quien así lo pone. Gracias. El juez Mauricio Lozada, también le enviamos un abrazo. Nos está aplaudiendo el juez Ay, de la Ciudad de México, también que le manda muchas gracias. Mariano Aguirre. Nombre de la obra de la doctora Marisela Cifuentes es La guía para debate en audiencias de prisión preventiva, imposición y revisión para su modificación, revocación o cese, editorial Anaya. Me preguntan cómo lo pueden adquirir los que están en Facebook, los que están aquí adentro. Ya les puse un chat de WhatsApp al 22 21 14 25 79. Pueden mandar mensaje y pues bueno, ya les damos el precio del libro y además va dedicado por la doctora Marisela Cifuentes para ustedes. El envío se hace a través de la paquetería FedEx, así que les llega rapidísimo el libro. En 2 días, 3 días ya tienen su libro con ustedes. Así es. Así es, Y Francis. firmado y todo. Firmado y todo y dedicado, de la propia autora. Y bueno, Gaby está viendo. Firmado vale más, dicen por ahí. Exactamente, ¿no? No, la verdad es que es una gran obra que vale la pena ser adquirida. Y bueno, pues por ahí muchas felicitaciones. No sé si alguien más que esté en plataforma quiera preguntar algo, si no, vamos a proceder ya a hacerle entrega a la doctora Marisela Cifuentes de un diploma virtual, un reconocimiento doctoral que te lo voy a enviar de Gracias. forma digital. La abogada Jovita nos va a auxiliar, quien también es parte del liceo académico, para hacerte entrega de este reconocimiento por tu participación la tarde del día de hoy con nosotros en el liceo académico. Ahí está. Sí. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Marisela Cifuentes López por haber presentado su obra jurídica Guía para debate en audiencias, prisión preventiva. Ciudad de México, 13 de mayo de 2024. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Adquiere la obra jurídica por Liceo Académico MX, comuníquense al 22 21 14 25 79. Y muchas gracias, doctora, por su excelente presentación de su obra jurídica. Es un honor tenerla en casa, Liceo Académico MX, y muchas felicidades, doctora. Y muchas Gracias. y muchas gracias a cada uno de ustedes por su preferencia. Compartan en redes sociales para que el conocimiento llegue a más. Muy buenas noches. Gracias. Doctora Marisela, pues yo te agradezco tu presencia virtual en el Liceo Académico esta noche, como la gran luminaria que eres, y pues toda la gente que te sigue, que se ha dado oportunidad de estar aquí esta noche, y pues estamos en contacto, doctora Marisela Cifuentes. Gracias, es recíproco, muy agradecida con todos. Bueno, pues que todos tengan excelente noche. Esta conferencia, presentación del